Del béisbol a ser pastor. De niveles altos a ser pastor. Bienvenido, Sebastián Valles. Suelta, recta, línea de Valle. Se va, se fue. Y con un gran slam ganó México. 4-1 en la pizarra, dejando en el terreno a Venezuela. Otra vez Valle, otra vez. Con un jonrón con la casa llena, Valle está hecho para las series del Caribe. Ni duda cabe, ahí está la celebración. El juego termina con un palo de 4 esquinas de Sebastián Valle. Muy bendecido día, bendecidas tardes, bendecida noche, depende de la hora en la que nos estés escuchando. Bienvenido a nuestro 6º capítulo del podcast Detrás de la Oveja. Si no has visto el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, pues ve a nuestra página de Facebook y de YouTube, José Miguel Martínez Podcast, y allí vas a estar encontrando testimonios sobrenaturales. Hoy tenemos unos invitados muy especiales y tenemos también un testimonio muy poderoso que va a llegar directamente hasta tu corazón. Del béisbol a ser pastor. De niveles altos a ser pastor. Bienvenido, Sebastián Valles. Así es. Y su esposa. ¿Cómo están? Hola. La bendiga. ¿Cómo están hoy? Bendecidos, aprovechando este tiempo que nos regalas en esta transmisión, en este podcast, y tratando de que este mensaje, este testimonio pueda llegar a las almas, a las vidas que tengan que recibirlo. Ok. Amén. La esposa, ¿cómo está? Muy bendecida y muy contenta porque creo que lo que Dios hace no es para guardarlo, sino para exponer lo que el Señor quiere hablar en ese tiempo y que la gente sea convertida y, como dice su palabra, llegue el Evangelio a todas las naciones. Y creo que este tiempo será un tiempo de mucha bendición y un tiempo que va a tocar corazones y va a transformar personas, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Hoy tenemos el gusto de que esté cumpliendo años. Así es. El beisbolista ahora del cielo. Así es. Dios te bendiga. Un aplauso para el beisbolista. No estaba planificado, pero Dios es uno de los obsequios que te quiso dar hoy. Amén. En este Así día, es, que tú amén, puedas amén. hablar de lo que Él ha hecho en ti. Bueno, comencemos con algo. ¿Hasta dónde llegaste en el deporte? ¿Cuál fue el nivel más alto que llegaste, algunos títulos que tuviste? Ok, mi carrera empezó el 2006. Firmé mi primer contrato con la organización de los Phillies de Filadelfia. Con ellos estuve hasta el 2014. Con ellos fue donde llegué, pudiéramos decir, el nivel más alto. Estuve en nivel de AAA y en un roster llamado roster de 40 jugadores de Grandes Ligas. No jugué Grandes Ligas. Estuve en el roster, tuve temporadas buenas, temporadas malas, pero simplemente pues Dios sabía lo que tenía preparado para mí y no cumplí ese sueño con ellos. De ahí pasé a otra organización, Piratas de Pittsburgh. Igual me mantuve en AA, AAA, nunca tuve esa bendición de poder llegar a cumplir mi sueño. De ahí pasé a la organización de los Yankees de Nueva York y terminé mi carrera en Estados Unidos, terminé mi carrera con los Marineros de Seattle. Wow. Y aquí en México estuve leyendo un poco que ganaste varios campeonatos, ¿verdad? Sí, así es. Me tocó, pues obviamente, el tiempo que más duré fue con Cañeros de los Mochis en la Liga Invernal, y aquí en la Liga Mexicana de Béisbol estuve con Leones de Yucatán, pasé a Saltillo, el Águila de Veracruz, y terminé mi carrera con Diablos Rojos del México, Okay. en lo cual quedamos campeones el 2018 y el 2022 con Leones de Yucatán. Wow. Ahora, retrocedamos en el tiempo. Ok. Vamos a comenzar desde el inicio le dimos ahora unas pequeñas pinceladas al público, porque ahora vamos a entrarle profundo al testimonio, porque detrás de cada evento, de cada cosa que se ve, hay una historia. Así es. A ver, ¿dónde nace Sebastián? Bueno, yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Okay. Yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Nací el 24 de julio de 1990.
Vengo de una familia donde somos 7 hermanos, somos 5 varones, 2 mujeres. Cabe destacar que tuve un hermano que fue boxeador profesional, tuvo peleas por títulos mundiales, al igual que mi carrera, pudiéramos decir, no me comparo con él, siempre fue alguien que yo admiraba, que yo quería hacer, salir adelante como él lo hacía. Y su nombre es Iván Valle, le apodaban el Relámpago en ese tiempo. Y yo lo admiraba tanto que yo decía, yo quiero salir adelante. Yo quiero salir adelante. Yo lo veía entrenar, lo veía preparándose y yo decía, pues yo me quiero preparar. Yo quiero salir adelante. De eso te estoy hablando que era en el 98, 2000. Yo era pues un niño. Y él era una parte de mi inspiración, de lo cual yo luchaba para salir adelante. Wow, poderoso. Sí. ¿Cuándo comienzas a jugar béisbol por primera vez? Bueno, desde que yo tengo uso de razón he jugado béisbol. Jugaba béisbol y desde que tengo uso de razón siempre andaba con mi bat, de hecho hasta en el barrio con un palo. Jugábamos allá en Mochis, había una pelota de plástico que le llamaban pelota cañerita. Sí. Y ahí nos pasábamos con ella jugando y en las ligas, en los torneos que había ahí en la misma ciudad, pudiéramos decir, desde los 3 años. Wow, desde los 3 años. ¿Qué pasaba detrás de este niño que quería jugar, que quería ser grande, que tenía sueños? ¿Qué pasaba en el hogar? ¿Cómo estaba esa familia? Fue una familia, la verdad, te he hecho mentiras si alguna vez carecimos de un plato de comida, de un techo. Siempre hubo un plato de comida. Mi mamá fue una mujer que siempre luchó. Siempre luchaba por nosotros, siempre quería lo mejor para nosotros. Mis hermanos, a lo que yo escuchaba era que toda la vida trabajaron y siempre había ese plato de comida en la mesa. A lo mejor y obviamente como todo, pues en un barrio humilde, pero ahí empezamos a crecer y era una familia humilde donde veníamos del barrio. Okay. ¿Qué creencias tenían en la casa? ¿Creían en la Santa Muerte? ¿Eran católicos? Pues, ¿qué creencias tenían ahí? Bueno, en mi casa, aquí comienza lo bueno. Dale, ahí vamos ahí. Aquí comienza lo bueno. En mi casa siempre fue la Virgen y San Judas. Y por último, era Dios. Entonces, cuando eso se empezaba a mover, en mi casa yo veía imágenes de San Judas, imágenes de la Virgen. Y en realidad, cuando yo empiezo a crecer, yo empiezo a ver cómo se empieza a mover la brujería en mi casa. Ya cuando empieza la brujería a moverse en mi casa, que veo que empiezan a hacer cosas diferentes, ya se empieza a desenvolverse un ambiente espiritual diferente. Okay. Obviamente no tenía la conciencia, no sabía lo que estaba pasando, pero en eso nos involucrábamos todos, que venía siendo la familia. Okay. ¿Quién introduce la brujería a tu casa? ¿Venía desde atrás? ¿No tienes conocimiento de eso? ¿O quién fue del hogar? No tengo el conocimiento, solamente sabía lo que hacíamos nosotros, pues obviamente por medio de la familia, de lo que estábamos involucrados, pero sí era desde un baño hasta un amuleto, traerlo en la bolsa y poder creer que ese amuleto te podía sacar adelante. Creer de que un baño, de lo que tú te ibas a dar con ramas, pensábamos que íbamos a lograr lo que nosotros queríamos, tanto mi hermano como yo, que éramos lo que más estábamos en el medio, y hablando en realidad era buscar nuestro éxito. No buscábamos algo diferente, sino el éxito de nosotros, que nos fuera bien. Es decir, que estaban utilizando esta parte de la brujería para un apoyo en el deporte, para crecer, porque como jóvenes me imagino que tenían sueños, que tenían anhelos, que querían llegar. Y como dicen, una ayudadita no pasa nada, ¿no? Así es. Es así como... Ayúdate que Dios te ayudará. Ese es el dicho. Sí. El dicho. Ajá. Muy bien, ahora, ¿qué comenzó? A ver, una pregunta. Porque me estaba preguntando esto, ¿no? ¿Quién estaba apoyándolos ustedes en la brujería? Porque siempre hay un apoyo, se va un brujero, un santero, un padrino, alguien así. ¿Tuvieron algún apoyo ustedes de alguien? Pues aquí era, y no tengo temor en decirlo, mira, te lo voy a decir porque yo sé que Dios también trata hasta con mi misma familia. Mi mamá era la que nos iba induciendo. Okay. Era parte de lo que no pasa nada, te va a ayudar, te hace bien.
Dios está en todos lados, Dios, si Dios lo hace, lo ves porque lo permite. Obviamente no tenemos conciencia, no sabemos lo que en realidad está pasando, o las puertas que estamos abriendo al enemigo para que pueda venir y en realidad hasta destruir nuestras vidas, destruir nuestros sueños, destruir muchas cosas. Y era esa parte donde ella nos empujaba a ese mover. Ok, ¿se atendían con alguien ustedes? ¿Se consultaban con alguien? Fíjate que cuando yo estaba más pequeño, yo veía que mi hermano iba a diferentes partes. Cuando yo estaba más pequeño, ya cuando yo empecé a crecer, que yo mismo empezamos a buscar ese tipo de ayudas, supuestamente, ya nosotros, bueno, yo empecé a ir a un lugar. Yo empecé a ir a un lugar y empezamos a creer en lo que esa persona nos decía. Si le daba instrucciones a la persona, o decía va a pasar a esto, o simplemente te hacía algo y eso te iba a proteger, te iba a ayudar. No, brother, era algo increíble porque te dan una instrucción hasta de cómo caminar. Wow. Tienes que hacer esto, tienes que moverte por aquí, tienes que moverte por allá, tienes que hacer esto. Tienes que ver la manera de cómo te vas a empezar a mover, porque te tiene envidia fulano, mangano y perengano. Entonces te empiezan a especificar lo que en realidad el alrededor tuyo, el círculo tuyo. Y ya cuando empieza a moverse ese círculo, dices tú, bueno, pues, ¿será verdad? Porque me está diciendo todo lo que yo estoy pasando, pudiéramos decir. Entonces ya empezaba a crearse una atmósfera donde las personas que él me describía, yo ya las veía con coraje. Decía yo, bueno, pero ¿cómo está pasando esto? Te predisponía el corazón, ¿no? Así es. Y tal vez, quién sabe, y no sucedía nada. Pero con esa información que te dieron, ya se predispone tu corazón. Así es, completamente. Y cualquier cosa que hace esa persona, ya tú lo tomas. Me lo dijo el Dios. Así es. Ya. Así eso es lo que es. Así es. Ahí es tremendo el engaño del enemigo. Del diablo. Ahora, Sí. ¿cómo comienza a desarrollarse esto? Ok, ya comienzas a subir el nivel en el béisbol. Me dijiste que viajaste a Dominicana, ¿verdad? Sí, me tocó jugar el 2006, cuando yo firmé el 9 de octubre del 2006. El día 12 de octubre ya yo estaba viajando a República Dominicana. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Duré un mes nada más. Un mes nada Ya más. para el 10 de diciembre ya estaba de regreso. Y después regresé a jugar una temporada completa. Ok, y de ahí seguiste escalando. Así es, liga por liga. Gracias a Dios me fui liga por liga. Estuve en Dominicana, llegué a Estados Unidos, la Rookie League. Después fui a clase A. Hay diferentes clase A. Tienen la clase A media, clase A corta, clase A fuerte. Y fui escalando liga por liga. Sí, como no te conozco mucho, soy cubano sí, entonces estuve investigando y la verdad, oye, eres bien conocido, dan buenas opiniones y era guerrero y echaba para adelante y bien conocido. Creo que decía como 20 años de carrera, ¿verdad? 20 años de carrera. Wow. Así es. Se dice suave, Fácil. Sí. pero es fuerte. Bueno, hasta... ¿Cuándo comienza tu contacto o tus primeros contactos con Dios? Ya sea con una señal de alguien que te predique, de una Biblia, de un pensamiento. ¿Cuándo comienza? Siempre. Siempre. Desde que yo empiezo lo profesional, era algo como que, y ahora lo entiendo, como cuando pone Dios la mirada en alguien, siempre tienes a alguien a un lado que te está hablando de una palabra. Te toca un cristiano, te toca una persona que conoce de la Biblia, te toca a alguien que está en el medio del evangelio. El 2006 yo llego a Dominicana, en el complejo donde nosotros estábamos. En ese mismo complejo, los fines de semana, los jugadores, pues obviamente los nativos de ahí del país, se iban a sus casas. Entonces el extranjero solamente era yo. Entonces te invitan a su casa, algunos jugadores, algunos otros no, y convives con ellos. Y en ese tiempo yo me acuerdo que me invitó un brother, me invita a su casa, pero yo ya sabía que era cristiano. Yo decía, ¿cómo me voy a quedar aquí? Mejor me voy con él. Sí. Y digo yo, y mejor me quedo en su casa. Cuando yo llego, pues me dice, oye, hay un congreso. Y yo, pues, ¿qué será un congreso? Decía yo, no sabía, no tenía idea. Y desde el 2006 hasta el final de mi carrera, siempre me tocaba a alguien a un lado mío. E incluso ya casado, estando ya con mi esposa, ya el 2012, 13, 14, 15, ya había gente que decía yo, bueno, este brother pues habla de la palabra, conoce de Dios. Llegó el momento hasta donde yo los criticaba. Yo decía, bueno, ¿qué tanto?
no hacen nada que represente el reino de Dios, decía yo. No representan lo que Dios está haciendo, no. O sea, porque yo buscaba una manera de cómo criticarlos. Hasta corrimos a unos en el 2016. 16. Vivía una familia venezolana cristiana y vivía con nosotros, pero pues el enemigo pues estaba en nosotros, no en ellos, hasta que la corrí de la casa. Ay, Dios. Sí, tuvimos problemas. Corrí porque era tanto si ella ponía una prédica, yo le ponía música mundana. Y era una guerra que yo no sabía que también estaba haciendo en contra de Dios. Y la saqué de mi casa. Porque nosotros les habíamos dado como asilo, por así decirlo, porque el que ganaba mejor era él. Ellos eran como rookies, como nuevos. Y les damos, compartimos los apoyábamos. Pero cuando yo ya empecé a chocar conmigo lo espiritual, entonces yo dije, no, te vas de mi casa. A ver, ¿cuándo conoces a tu esposa? A mi esposa yo la conocí el 2009. Ah, el 2009. El 2009, yo la conocí. Ok. Sí. Apenas estaba comenzando tu carrera. Sí, yo iba comenzando mi carrera. Yo la conocí el 2009, nos conocimos, dejamos de hablar un año y medio. Durante ese año, pues obviamente no hablamos, no nada. Ya el 2011 me mandó un mensaje. Ah, ella, Sí. ¿verdad? Ella. Sí, nos mandamos mensaje. Sí, nos mandamos mensaje y empezamos a hablar. Y ya fue cuando empezamos nuestra relación el 2011, 27 de octubre del 2011. Tengo entendido que ella ha estado contigo a tu lado en las buenas y en las malas. Y ahorita vamos a entrar en las malas. Mira, ha estado conmigo. Yo le agradezco a Dios ahora porque me tocó una mujer sabia, una mujer fuerte, una mujer que muchas veces nuestro carácter choca porque no nos gusta dejarnos, así es el sinaloense, el norteño, así es. Pero ya cuando pasa eso, digo yo, solamente por no darle la razón, digo yo, esta mujer me está diciendo la verdad. Esta mujer tiene la razón. Pero muchas veces como hombre nos cuesta demostrarle que tienen la razón. Y viene y desde el 2012, el 2011 yo tenía una cirugía del dedo. Desde ahí ella estuvo conmigo o ha estado conmigo hasta el día de hoy en campeonatos, en cirugías, en lesiones, en momentos de logro, juego de estrellas, campeonato otra vez, a viajar, estar conmigo. Estuvo en el campeonato mío en Dominicana, viajó conmigo al Clásico Mundial, ha estado conmigo en todos lados. Para mí, el viajar, cuando yo viajaba en mi trabajo, parte de mi contrato era involucrar a mi familia. Parte de mi contrato yo tenía, si a mí me hablaran de donde me hablaran, yo lo primero, antes de negociar mi contrato, obviamente monetario, era, hey, yo tengo mi esposa, tengo mi hija y me agregas un vuelo más para mi mamá. Si se puede, si no, mira a ver cómo nos arreglamos. Porque para mí es como una zona de confort. El yo decir, se acabó el juego, me fue bien, me fue mal, yo voy a llegar a mi casa, están mis hijos, está mi esposa, que pase lo que tenga que pasar, ya, se acabó. Porque muchas veces nuestras cargas, nuestras luchas, ahora en el mover espiritual lo entiendo, antes yo no lo entendía. Cuando yo estaba en un estadio, en un clubhouse, le llamamos, donde están tus lockers, todo eso, hay creencias de todo. ¿Qué veías ahí? Todo. Es algo que no puedo hablar aquí, pero tú veías de todo. Te puedo hablar hasta de rituales, brother. De cosas que tú dices, ¿qué está pasando? Sí, porque muchos deportistas, beisbolistas que se han convertido, he escuchado testimonios y ellos hablan de cosas que hacían ahí, pues, terribles. Ellos mismos lo confiesan. Completamente. Lo que muchas veces la gente no entiende, el béisbol es un deporte grupal. No es como un boxeo, no es como alguien que está independiente. Claro. Es un deporte grupal. Muchas veces tú piensas que el que no juega no apoya. Tú piensas, está en la banca, no juega. Él tiene una función.
Y en lo espiritual, las funciones que había allá adentro era una guerra. Y no era una guerra nada más así, era una guerra de poder, de quién podía más. Claro. Cuando ahora entiendo el evangelio, obviamente en ese tiempo yo no entendía. Cuando yo llego al evangelio, que estoy en Leones de Yucatán, que empiezo a ver las cosas, empiezo a ver los moveres, digo yo, no, esto no está bien. Esto no está bien. Entonces yo ponía una Biblia en mi locker, yo tenía una Biblia abierta con mi aceite, mi sal, y yo me ponía a orar y ponía a hacer mis cosas. Y siempre va a resaltar que el cristiano es el malo. Exacto. Siempre va a resaltar. Entonces ya era una lucha como de poderes, saber quién podía más, saber quién esto. Y yo decía, no, yo no estoy en esto. Yo estoy en adorar al Señor. Y todo el mundo anda buscando lo suyo para crecer. Ahora, ustedes tenían este apoyo de este brujo, no sé cómo le llamaban en ese tiempo a ustedes. Ok, ¿hasta cuánto sentiste el famoso primo? ¿Por qué le llaman primo? Vamos a ver para que la gente sepa. Porque como yo no entraba en ese mover de la brujería. Si no estabas de acuerdo con lo que estaba pasando. Pues conocía porque desde pequeña había visitado lugares. Pero como que ese despertar en ese espíritu, yo ya lo tenía, ese discernimiento, y ya sabía cuándo una persona era bruja o brujo. Y no eras cristiana. Y no era cristiana. Entonces cuando él me dice que su primo le llamaba cuando estábamos, porque vivimos con mi suegra como 3 años, ¿va? Y cuando el brujo pues sabía que yo estaba ahí, él le llamaba que bajara a verlo allá abajo, porque pues había instrucciones e indicaciones que tenía que hacer antes de cada juego. ¿Y qué te decía él de ese brujo? Te habla tu primo, le decía. Te decía, voy a hablar con tu primo. Sí, el primo está abajo. Ay, el primo. Y yo, ¿cuál primo? El brujo. Y ya, y era una lucha, ahí era una lucha también muy fuerte. Pero pues como digo, no tenía a Cristo, ¿cómo me defiendo? Claro. ¿Cómo vivieron eso en su casa? Problemas diarios. Eran problemas diarios de pensar en tantas cosas, hasta en ese momento, ¿sabes qué? Tú por tu lado, yo por el mío, porque pues las cosas no están bien. Claro, porque al final te había funcionado hasta ese momento, ¿no? Me había dado algo que supuestamente yo le había pedido. Exactamente, que supuestamente. Así es. Entonces eso era un problema diario. Eso era entrar, yo llegar a mi casa y era un problema porque ahí vienes de allá, ahí vienes de esto, vienes del otro. Y empezábamos a crear ese conflicto matrimonial como cuando estás comenzando. Entonces, obviamente íbamos comenzando, pero ya había ese roce. Sí, ya había como que ese choque desde el inicio, desde que empezamos. Yo siempre sentía como que algo hay más allá de lo que él practica. Entonces cuando yo miraba que a él le hacían un baño con aguas o cosas así, yo le decía, ¿para qué te lo haces? Te va a ir mal. ¿Para qué te lo haces? No te va a funcionar, eso no viene de Dios. Sin conocer yo a Dios. Yo era la mala. Yo era la que practicaba, yo era la bruja mayor para él. Pues. De hecho, hasta en una discusión yo le dije a ella, lo que pasa es que tú eres más bruja que él, le digo, porque pues todos saben, le digo, todo le atinas, le digo. Yo era la bruja mayor. Sí. Casi era su bruja. Ya mejor que se consultara contigo. Mejor hubiera consultado con ella. Ok. Sí. Ahora, ¿cómo comenzó a afectar eso en la familia aparte de estos conflictos que estaban teniendo? Porque comienzan a pasar cosas malas. ¿Ok? Sí. Ustedes ponían, o en este caso tú, ponías la confianza en él por lo que te enseñaron, por lo que estabas logrando. ¿Dónde comenzó a haber una ruptura en esta parte? Ya dudas en tu mente y decir, Mira, algo que me enseñó fue que el enemigo no va a jugar a ser enemigo. El enemigo es el enemigo, el diablo. Él no va a jugar a ser diablo. Él lo que quería era una división. Exacto. Para darme mi éxito. Sí. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor une. El Señor es amor. Y yo decía, si yo voy a perder a mi familia, y te lo digo con todo mi corazón, si yo voy a perder a mi familia, déjame así como estoy. Wow. Déjame así como estoy, porque llegó el momento de
de el valorar a mi hija en ese momento, de valorar a mi hija, de valorar a mi esposa, de darme cuenta lo que ella luchaba, lo que estaba luchando, lo que ella estaba caminando sin yo darme cuenta. Entonces yo ponía en una balanza y yo decía, ¿qué es lo que está afectando mi familia antes de mi carrera? O sea, ¿qué está afectando a mi familia? ¿Qué está afectando a mi familia? Me acuerdo como hoy en el 2015, todavía yo seguía hablando con esa persona. Y yo le decía, bueno, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Porque para esto, anteriormente, él me había dado una fecha donde supuestamente tú vas a jugar Grandes Ligas, me dice. Okay. Oye, tú vas a jugar Grandes Ligas el 27 de abril, no se me olvida. No se me olvida. Vas a jugar el 27 de abril. Y yo digo, la temporada había comenzado como el 10, el 11 de abril y me empieza a ir bien. Como en 20 días. No, dije yo, ya me dijo el brujo, me está yendo bien toda. 27 de abril, como el día 25 de abril me lesiono. ¿Le pagaba su dinerito el brujo también? Sí, claro, ¿no? Claro. No era de gratis. No, la gente... No era que el primo te amaba. No. Si la gente piensa que ir a dar una décima te va a quitar, te va a robar, pagas más en la brujería, en la santería, en la gente que está gastando su dinero, respeto, claro. Pero están mal. Entonces, cuando viene y me da esa fecha que yo me lesiono, digo yo, oye, y ahora aquí no van a subir a una persona lesionada si lo que quieren es que vaya y juegue. Digo yo, ¿qué está pasando? Delante de Dios hoy sí te lo puedo decir. El día 28 ya estaba jugando otra vez, nomás pasó esa fecha. Me lesioné 3 días. El 25, 26, 27. El 28 empecé a estirarme, me dijeron, oye, pues ya pasaste el examen que tienes que hacer, ya puedes jugar. Dije, pues 28 ya no me van a subir. Ya no me van a subir. Fue la fecha. Ya pasó la fecha que me dijeron, dije. Y desde ahí empezó a crear una duda en mí. Ya había un cierto punto donde yo decía, esto no me convence. Hay algo que siempre pasa y suben a uno y mueven a otro y hay movimientos y yo estoy donde mismo. Y me está yendo bien. Y no se cumplen las promesas que te hacen. Y no se cumple. Entonces, ya desde ahí ya había algo que ya no estaba bien. ¿Platicabas eso con tu esposa o no? No. Pero ella sí. Pero sí ella ya sabía. Yo sí le decía, como estoy esperando el 27 de abril para que veas que no te van a... ¿Le decías? ¡Wow! Sí. Ay, directo al corazón. Y haz de cuenta que uno lo ve así como que, le decías, no, pero realmente... te metías en la brecha de que el enemigo no cumpliera el propósito. ¿Qué hacías? Solo declaraba. O sea, declaraba de que estoy esperando el 27 para que veas que no va a pasar, ese brujo no sirve. Ese hombre es del diablo. Y siempre estaba en esa posición de que él era del diablo y que él no venía de Dios. Porque él hablaba de una comunidad donde mucha gente iba. Él sana, levanta paralíticos, sana cáncer, sana cosas que el enemigo imita lo que Dios hace. Entonces se empieza a formar una comunidad que yo no sabía, sino un día en mi inocencia fuimos a cenar porque cenábamos juntos, pero estábamos, tensos. Sí, porque él lo tenía que llevar a cenar con toda su familia. Y recuerdo una vez que estábamos cenando en unos tacos allá en Mochis después de un partido de los Cañeros. Y él empezó a hablar de que la comunidad y que estaba creciendo. Y yo dije en mi ignorancia, en San Blas también en la iglesia está creciendo, la iglesia católica. Porque para eso era católica sin ir a la iglesia. Y yo dije, pues ha de tener una iglesia católica. Pero no creo que sea padre porque tiene familia, tiene esposa y yo inocente, pero no tan inocente. Entonces... él tenía un poder del enemigo tremendo para hacer muchas cosas. Pero en la parte de él, al final de cuentas, Dios ya había puesto la mirada en él desde mucho antes. Y viniera lo que viniera y dijera lo que dijera el brujo, no iba a pasar. No iba a acontecer. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía otro destino para nosotros como familia. Porque para eso era mucho problema ese hombre en mi casa. Yo le decía, no lo quiero ver a tantos metros de mi casa. Porque si él pisa mi casa, Sebastián, no sé qué va a pasar. Yo no quiero ese brujo dentro de mi casa. Y un día le permití entrar.
lo senté en mi mesa y ese día empezaron a suceder cosas en mi casa tremendas. Hasta recuerdo una vez que decía que él sembraba lechugas, ¿te acuerdas? Rábanos y todo eso, y me llevan una lechuga. Pero pues yo no digo que era bien viva, pero pues algo me hacía y me dijo, tírala. Y la tiré. Nunca la probé. Así como me la dieron, la tiré. Así como me daban las cosas que él según, ay, ten, aquí te traigo esto, yo lo tiraba. Porque decía, no, este hombre yo sé que ni siquiera hace cosas buenas. Pero porque había un problema entre él y yo, un choque entre él y yo. Claro. ¿Qué cosas comenzaron a pasar en el lugar? Me dijiste que comenzaron desde ese día, desde que lo dejaste entrar, comenzaron a pasar cosas. Pregunta, ¿alguna vez vieron demonios, cosas raras que pasaran, extrañas que pasaran en la casa? Fíjate que en mi casa, nosotros vivíamos en un Infonavit en los edificios. Nosotros vivíamos en el 3er piso. Siempre yo había escuchado que había una niña ahí arriba. Oye, hay una niña, se apareció una niña, y una niña, y una niña. Y mientras decían eso, yo decía, bueno, pues me daba miedo. En realidad, pues 8 o 10 años, subir unas escaleras en la noche, el foco del medio está apagado, tienes que subir rápido, o le gritabas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, para que te esperaran afuera, ¿eh? Y yo decía, bueno, pues, ¿y si se me llega a aparecer esa niña? Decía yo. Pasa el tiempo y conocemos a esta persona, al brujo, y viene y me dice, toca aquí. Y yo pongo la mano y yo siento un frío. Siento algo frío. Digo yo, ¿pero qué es? Le digo yo. Y yo vuelvo a hacer así y siento otra vez el frío. Y yo recorro la mano. Me dice, ¿no ves? Y yo sentía, pero no veía. No veía nada. Como tocando al... Sí, o sea, tocando al aire, pero yo sentía lo frío. Wow. Y yo decía, bueno, pues siento, le digo, pero no veo nada. Porque toca acá arriba, me decía. Arriba no hay nada, me decía. Y en ese mismo instante dije yo, una niña. Y empiezo a sentir. Para no hacerte tan larga esta plática, este tema, en la noche, nosotros ya estábamos juntos. Cuando viene en la noche, que yo veo a esa niña. Yo la veo completamente. Vestido blanco, peinada, los ojos cerrados, viendo hacia abajo. Abro la puerta del baño. Haz cuenta que la casita ahí de mi mamá es, entras, pasas una puertecita, tiene la sala, comedor, entras una puertecita y está el baño ahí mismo. Entonces, como nosotros en ese tiempo poníamos una cortina para que el aire que teníamos refrescara todo con los abanicos, ahí yo empiezo. Dije yo, no puede ser, y agarré y me regresé. Y ahí voy otra vez. Y para esto, unos 3, 4 años atrás, un hermano mío, yo dormía con él antes de casarme. Dormíamos juntos, mi hermano y yo, y él tenía la parálisis del sueño. Él se quedaba así, tenso. ¿El boxeador? No, otro. Y se quedaba así tenso, y yo iba y levantaba a mi mamá y empezábamos a hablar. Y mi mamá en ese tiempo pues rezaba y le vaciaba el agua bendita. Y vámonos para ver si se alivianaba. Y la verdad pues duró un tiempo él así. Y cuando yo empiezo a ver esas cosas fue cuando mi hermano pasa esa crisis al año, a los 2 años, yo empiezo a ver esa niña. Y digo yo, bueno, me estaré volviendo loco, dije yo, o algo está pasando. Dije, ¿la viste así? Completamente. Sí, ahora sí te puedo decir que la vi así con los ojos abiertos, literalmente parada enfrente de mí. Y ya me regresé, dije yo no voy. Mi mamá entraba a un compartamos. Y las reuniones las hacían en mi casa. Y viene un brother subiendo y llega corriendo. Allá arriba. Llega corriendo allá arriba al 3er piso. Y ya, doña Rosa le dice, ¿y dónde está la niña? Ay. ¿Qué niña? Le dice. Sí, venía correteando una niña de ahí del medio y subió para acá y se subió. Y estás loco, mijo, le dice mi mamá al muchacho. Estás loco, le dijo, aquí no hay ninguna niña, la única niña es de Sebastián y está acostada, le dijo, es una bebé. No, venía subiendo una niña. Pues el brother hasta casi se desmaya. No puede ser, no me diga. Yo la venía correteando de ahí de la mitad, pero ya no la vi, se subió y se sentó en el sillón y casi desmayado, brother. Desde ahí ya había cosas sobrenaturales en mi casa. Sí. Desde ahí ya había algo que estaba
que había pasado ya en mi casa. Cabe mencionar que el vecino del medio le explotó un tanque de gas y lo encontraron por piezas. Wow. La vecina del lado, no sé, falleció y tampoco se supo nada. Entonces, cabe mencionar que eso movía el ambiente claro, espiritual, obviamente. Porque cuando yo llegaba después de un juego, había una mecedora sin aire y la mecedora moviéndose. Yo me paraba así enfrente de donde yo estacionaba mi carro y yo le hablaba a mi mamá. No sé si te acuerdas que había los radios, los walkie-talkie, los Nestel. Y yo llamaba y yo, mamá, ábrame, aquí estoy afuera, aquí estoy abajo, porque me daba miedo subir. Me daba miedo subir. Algo había que yo le decía, no, me da miedo. Y ya cuando ella me abría, aquí estoy, hijo, quédese hablando conmigo en el radio, mamá, aquí estoy, que no sé qué, y subía rápido. Ya cuando llegaba arriba ya sentía que descansaba, pero ya había algo espiritual. Familia, el mundo espiritual es real. El diablo es real, los demonios son real, pero Dios también es real. Es el Dios todopoderoso. Nosotros respetamos cada una de sus creencias, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos también que el diablo actúa. Y la Biblia dice que el diablo vino para matar, vino para acusar, vino para destruir tu familia, tu casa, tu economía, tu matrimonio, tus relaciones. Esa es la tarea del diablo. A veces te preguntas, ¿por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi situación está así? Dios no tiene nada que ver con eso. Porque muchas veces acusamos a Dios. Señor, si tú eres amor, si tú eres tan grande, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es porque hemos escogido creer en el diablo, en las cosas oscuras y no creer en Dios. Así que quédate allí porque vamos a entrar mucho más profundo. Bueno, el brujo te hace una promesa y te dice que el día 28, día 27 te van a subir a grandes ligas. Te lesionas, 3 días después estás arriba, pero nunca pasó. Luego de eso, ¿qué sigue sucediendo? El 2012 fue. 2012 tuve una temporada buena. Ya me empezaron a promover. Buena entre comillas. Obviamente ya mi esposa ya estaba conmigo. Ya habíamos hablado, pues obviamente de juntarnos y hacer una vida juntos. No de casarnos, juntarnos. Entonces tomamos esa decisión. Aparentemente todo estaba marchando bien en mi trabajo. Pero aparentemente yo estaba lastimándola a ella. Cómo me comportaba, cómo me estaba portando, lo que hacía. Ya yo sabía que estaba embarazada y a mí en realidad no me importaba. Wow. Y era algo que en mi trabajo me iba bien, pero en realidad la relación que teníamos ella y yo era muy mala. Lo más importante. Era muy mala y yo no lo ponía por prioridad, yo ponía por prioridad lo que yo estaba haciendo, mi trabajo. Y yo trataba de irme a una gira y empezar a contactar a la gente para ver qué es lo que tenía que hacer para que me siguiera yendo bien. Se acaba esa temporada, antes de acabar esa temporada, pues yo sé que mi esposa está embarazada, vamos a tener un bebé y pues andamos contentos, pero aún así yo no le daba importancia. Me acuerdo, me suben a AAA, en julio fue, ¿verdad? Sí. Me suben a AAA en julio y le digo yo a ella, espérame. Para ayudar a mover las cosas me van a dar un día y el día que tienen libre allá son 2 días. Le digo, movemos las cosas y nos empezamos a mover. Y llega el día y me dice, no, me dijo, yo voy a acomodar todo. Y yo te voy a esperar allá para que disfrutes el día libre. Me dice, todavía. Cuando eso pasa, yo estaba jugando en una gira y de la gira me movieron a mí a AAA. Cuando yo llego ahí a Lehigh Valley, se llama ahí cerca de Filadelfia. Cuando yo llego ahí me dice, me duele mucho el estómago, me duele la panza. ¿Tu esposa? Sí, me duele mucho, me dijo, no sé qué está pasando. ¿Cuántos meses tenías ahí ya? 3 meses. 3 meses. No sé qué está pasando, me dijo, ya no aguanto, me dice, me duele mucho el estómago. Entonces ella entra al baño y empieza a gritar y a llorar. Y ya me agarra y me dice, Sebastián, me dijo, no sé qué pasó, algo salió, me dijo. Obviamente, pues, había perdido a la bebé. Agarramos ahí mismo, estábamos viviendo en un hotel y fuimos al hospital y ya pues nos dan la noticia, ¿no? Obviamente que ya no hay nada, ni nada. Y aún así,
dentro de todo lo que a mí me estaba yendo bien en mi carrera, en lo que yo iba subiendo, me tocó ser el prospecto número 1 de la organización, estar bien rankeado, tener cosas buenas. Ya cuando viajabas tenías que viajar con tu traje porque ya representabas, claro, ya cosas diferentes, ¿me explico? Entonces ya empezaban a poner ya la mirada en mí, pero yo creía que yo podía hacer todo, que andaba en el aire porque yo era Sebastián Valle, porque yo podía hacer lo que yo quisiera, me tenían que tratar bien y hacer cosas que supuestamente o aparentemente en ese momento yo las merecía. Como se dice, se te subió la fama de la cabeza. Pero demasiado, y no me da pena decirlo porque claro, yo sé que a algún joven yo le voy a poder ayudar, yo le voy a poder explicar esta situación. Yo pensé que yo podía con todo cuando yo no podía ni controlar a mi familia, a mi esposa, tener algo con ella de decir, a mi amor, no te va a pasar nada, está tranquila. No, yo era, bueno, yo me voy al estadio, ahí te veo. Ahí nos vemos. Así literalmente. Y yo era de los jugadores que yo llegaba a las 12:30, 1, y yo pedía comida en el estadio. Ella me hacía mi comida, comía en la casa, entrenaba poquito, volvía a comer y ahí me quedaba. Si yo estaba en el estadio desde la 1, 2 de la tarde, 12:30, 1, 2 de la tarde, hasta que se acabara el juego. 11, 12. Y salía tarde porque me bañaba, me tomaba mi tiempo, me relajaba y salía. Entonces, mira como dice ella, sí. Sí, entonces yo no era de que, se acabó el juego, me bañé y me voy. No, yo era una persona que respetaba lo que yo hacía. Y yo siempre ponía, por ejemplo, decía, si un doctor tiene una cirugía, no va a estar el pendiente de la familia y operando y viendo a la familia a ver qué está haciendo. No, el doctor se concentra y opera. Pero no era doctor. Sí, pero era beisbolista. Pero no era doctor, era beisbolista. No, pero era una responsabilidad. Para mí era una responsabilidad. Claro, pues qué interesante eso que, chocó en mi espíritu eso que dices, ¿no? Que estabas tan enfocado en lo que estabas haciendo, que para ti era lo más importante, aunque amabas a tu familia también, pero sin darte cuenta, con tu propia actitud estabas destruyendo a tu familia. Y no estamos diciendo que no te enfoques en lo que amas, que no le hagas, pero cuando ponemos en una balanza qué es lo más importante, siempre va a ser la familia. Y un aplauso para todas esas esposas que siempre estuvieron ahí. Así es. ¡Ay, que aguantan! Sí. Muy bien, sí, porque muchas se rinden. No son todas las que son guerreras como tú, así, y soportan toda esa carga, ¿no? Si es dura. ¿Muchas veces lloraste? No. Sí. Muchísimas veces. Y hay algo que no voy a mencionar nombres, pero yo sabía que llegaba una persona a nuestra casa y ella siempre llevaba algo de brujería. Y entonces nos íbamos al estadio. Y yo la dejaba ya en el estadio y decía, ahorita vengo, voy al baño. Pero me iba a la casa a revisar sus cosas y a buscar lo que traía. Qué guerrera, papá. Cuando yo me encontraba con todo, que bolsita roja, que agüita, que eso, dije, ya valimos porque viene a traerle trabajo. ¿Para dañarlo o para que empujarlo? Sí, aparentemente. Sí. Pero realmente, para mucha gente cercana, su carrera se viene abajo porque nos casamos. Su carrera se viene abajo porque él decide tener una familia, él decide que vivamos juntos. Y para mucha gente ese fue su fracaso, sin darse cuenta que el fracaso venía desde que le dice la entrada al diablo. Exactamente. O sea, porque el matrimonio, Dios lo avala, lo aprueba. No estábamos casados, estábamos ilegal también en esa parte. Pero pues como no conoces a Dios, no tienes conciencia de que yo le dije a mis papás, me voy con él, si no funciona me regreso. Así de fácil. Lo miraba yo. Y dije, no, porque yo sé la vida donde me voy a meter, yo sé a dónde voy, yo sé que voy a la vida de un beisbolista, sabiendo que mi papá era músico, es músico hace 30 años, iba a vivir la misma vida de mi mamá. O sea, nunca estar, nunca, y situaciones que pasan entre familia, y dije, yo sé a lo que voy, pero aún así quiero estar con él. Te tenía loco el beisbolista. Sí. Mira, se puso rojito y todo. Entonces, digo yo, pues,
le digo, habla con mis papás para irme porque estábamos viviendo en Arizona y él estaba en Florida. Y me iba a ir con él cuando él se fuera a AA, que era en Pensilvania, cerca de Filadelfia. Reading, Pensilvania. Reading, Pensilvania. Y le digo, habla con mis papás para yo irme. Y cuando ya, pues yo había hablado con ellos, mami, no me voy a casar. Hija, no te puedes ir así, ¿cómo es posible? Que mira, que no puede ser que ese hombre te haga irte así sin casarte. Y yo, es que no me quiero casar, yo sé a dónde voy. O sea, yo sé... como dicen, no, a la boca del lobo. Ya estaba preparado mentalmente para dónde ir. No. Entonces, cuando yo decido irme, le dije, no me voy a casar. Porque si voy a una situación que si funciona, bueno, y si no... Y si no, pues ya no me casé. Ajá, ya no me casé, Okay. No hay que firmar divorcio, no hay que andar en problemas. Me vengo normalita a mi casa. Ay. Y eso hace 15 años, porque nunca... 15 años Ya. 15 años. Ya, 15 años. Ya no. Y en el lapso de que perdimos al bebé, pues llegamos a Sinaloa y empieza otra situación que ahí sí nos separamos como por 3 semanas. Ujú. Pero sí de que lloraba. Sí, ahí quería caer en esa parte de luego qué pasa después de que pierden a esa bebé, porque al final golpea el corazón, golpea Sí, claro. todo, sí, ¿no? sí, sí, Claro. sí. Pero fue un proceso que cuando estás joven no ves la dimensión Fue muy de rápido. las cosas que te pueden pasar físicamente, porque vives a la ligera. Así es. Vives como dice su palabra, un velo que el enemigo te pone y no ves nada malo. Sino que a lo bueno, como dice su palabra, a lo bueno le empiezas a llamar malo y a lo malo bueno. Y como está joven, pues Sí. tiene una vida por delante. Y la verdad sí lo superamos demasiado rápido porque nunca fue algo que nos golpeó. Mm, O sea, sí te golpea, ¿no? Claro. No quiero que se malentienda. claro. Sí te golpea, pero fue algo que dijimos, somos jóvenes, el día de mañana podemos hacer la familia y que sea lo que Dios quiera. Y estaban enfocados también en... Sí. No, en que jugar a grandes En que Sí, o jugara sea, Grandes Ligas, esa era la meta. Esa era la meta tanto de ella como mía, ¿no? Jugar grandes ligas. Así arrasara con lo que arrasara y verá que llegara. Aunque Sí, llevara el primo allá. O sea, no- lo que sea, pero yo quería jugar. Pero ahí la verdad, sinceramente, yo no sabía que eran esas posiciones en las cuales él estaba. Yo no sabía, cuando yo me voy con él, yo no sabía que él era un prospecto número 1 de 40 jugadores. Yo no conocía, conozco de béisbol porque mi papá toda la vida nos había llevado, pero yo no sabía en qué magnitud o en qué punto él estaba de su carrera. Que si yo quizá hubiera sabido, pero pues no, él no existe, no me hubiera ido. Yo hubiera dejado que él hubiera cumplido su sueño. Porque al final de cuentas, parte de nuestro matrimonio me sentí culpable porque muchas veces me echaban la culpa a mí de que yo, por casarse conmigo, él perdió su llegar a Grandes Ligas. Sí. ¿Dónde comienza el declive de la carrera? 2014. Sí, porque si la están culpando a ella por algo que comienza, Sí, ¿qué pasó? El 2014. El 2014. El 2013 empieza a cambiar mi actitud. Soberbio. Mala, pero te estoy hablando mala de que no me podía ni hablar. Porque yéndome bien, no accionaban. No había algo diferente. Entonces me empieza a ir mal y yo empiezo a sentir los rechazos. Y yo empiezo a explotar. De que hace esto y actitud mala. Una actitud mala. Y cosas malas. Y seguía teniendo una actitud mala. Ese año me fue mal. 2013. Pudiéramos decir que me fue mal. Perdón, 2014. Pero el 2013 yo arrastré con todo ese año. Todo el año. Arrastré con una temporada de muchos altibajos. Si más no me acuerdo, batí como, hablando del béisbol, batí como 200, di 12, 13 jonrones, ya no me subieron de nivel, me quedé en el mismo nivel todo el año, me subieron un nivel y no jugué, me bajaron ahí mismo, llegaba y me bajaban, entonces desde ahí ya empezó a haber algo. 2013, 2014, me sacan de ese roster de Grandes Ligas.
y me ofrecen contrato nuevo. Y lo agarré porque estaba en la organización que yo firmé, que yo quería. Y de ahí se acabó. Ya mi carrera ya no fue igual. 2014 ya mi carrera ya fue, eres un relleno, haz de cuenta que estás aquí pero no estás. Vas a jugar después de que jueguen aquellos y tú vas a jugar. Y vamos a ver qué posición te podemos dar, si te empieza a ir bien. Y empezó a hacer un giro de 360 grados entre emociones, entre todo. En lo que yo me había ido cuando había nacido la niña. Fue ¿Cuándo había qué? Cuando había nacido la bebé. Ok. Nació la bebé en 2014. Después tuvieron otro embarazo. Sí. Sí. Ese fue el que nació de 5 meses. De 5 meses. ¿Cómo fue? Cuéntame un poco. Y de 2 él. semanas. Sí, Ahí porque esa es otra historia. Y esa es una historia buena también. Ahí. Pues salgo embarazada. Y a los 3 meses de mi embarazo tengo una amenaza de aborto. Igual sangrado y todo eso. Pero quiero marcar algo que sé que mucha parte de nuestro primer embarazo que perdimos y parte de lo que la niña pasó fue parte del trabajo de brujería que había y que se realizaba. ¿Por qué? Porque para el enemigo, cuando dice su palabra, mi lucha no es contra sangre ni carne, o sea, yo ya no luchaba con las personas que lo practicaban, más sí luchaba porque no conocía esa palabra, ¿no? Claro. Pero ya era un trabajo espiritual que ellos realizaban y a raíz de esas brujerías que ellos hacían o lo que él practicaba, me afectaba a mí. ¿En qué sentido? En perder mi primer embarazo, en que mi segundo embarazo nace de 5 meses y medio, o sea, es algo inexplicable porque ¿cómo te explicas que la bolsa donde está tu niña se agrieta y empieza a tirar líquido poco a poquito? O sea, se hace parte, pues, y empieza a tirar, eso me hace provocar el parto, pero no me hace provocar el parto instantáneamente, sino que pasan semanas y yo estoy con que me duelen mis pies, con que como era mi primer embarazo, yo pensé que mi panza me crecía, pero no tenía ni panza, y yo me echaba aceite y decía, pues debe de ser normal que la panza duela cuando crezca, porque pues estás gestando un bebé. Y le llamaba al ginecólogo y me decía, no, si no tienes sangrado, todo bien. Y yo tirando el líquido. Y así pasaron, yo creo que un mes. Cuando llega el 31 de diciembre ya no aguanté el dolor. Me hospitalizan, ya tenía pues 5 meses, me quedo en el hospital 4 días y tengo a la niña, pero sin ninguna esperanza de que la niña viviera y sin esperanza ni de que yo viviera. Eso yo no lo sé. Lo cuenta después. Me lo cuenta él, que el doctor le dijo que yo estaba, o sea, mi vida estaba en riesgo, o era yo o era la niña. Entonces tenía que salir la niña sí o sí, porque si no me iba a morir yo. Más sin embargo yo no me sentía en ese momento, en esa parte. Nace la niña y empiezan más problemas entre nosotros, porque ahora viene esa parte donde me empieza a decir ahí está tu hija, la que tú le ofreciste a la muerte, la que tú hiciste eso. O sea, digo, no voy a decir que nunca visité a un brujo antes de no estar con él. Me eché las cartas, sí. Sí tenía tu historia. Sí, me eché una vez las cartas y era por una cámara de fotos porque me gustaba mucho tomarme fotos y yo quería mi cámara de fotos. Y a una prima le habían robado un celular y me dijo, fui con un brujo que me echó las cartas y me dijo, ¿quién tenía mi celular? Ah, pues vamos porque yo quiero mi cámara. Y el brujo, recuerdo que nos dijo, me dijo qué persona era, y cuando él me dice qué persona es, delante de esa persona, el brujo me dice, pues préndele una veladora blanca si quieres que le pase algo tranquilo. Préndele una veladora negra si quieres que le pase algo muy fuerte. Y me voy y me Qué encuentro. bueno, ¿verdad? Así suave o duro. Y me voy y me encuentro con la persona que sabía que me la había robado. Ay, pues fui con el brujo y me dijo que le prendiera una veladora negra para que le pase algo muy feo. Al siguiente día estaba la cámara en mi casa. No inventes. Sí.
Y ya pues fueron esas veces, 2 veces que fui a echarme las cartas de joven, no casada. Ya después ya. Ajá, y pues de niña que iba con familias a lugares de brujos. A lugares. Es decir, Que que me por las dos hacían partes limpias sí, y que todo venía. eso. Pero en Sí. hogar tú estabas contra lo que él estaba Sí, creyendo. porque como yo ya lo conocía, yo sabía que no funcionaba. Ok. Entonces como cuando en mi casa, por ejemplo en mi casa con mis papás, a veces llegábamos y había gallinas colgadas así de cabeza y la sangre. Los trabajos de brujería. Sí, los trabajos de brujería. Pero como era tan niña, pues no entendía. Recuerdo una vez que una mujer le llevó unas ollas a mi mamá. Y esta mujer, su hija, trabajaba la brujería. Siempre para separar el matrimonio, porque mi papá es músico. Y entre su vida secular, pues es como un artista, es como dijera él, es un país donde Exactamente, está, claro. y van a llegar mujeres. Entonces, así como en esa parte llegaban ahí también. Y hacían brujería para separar el matrimonio. El enemigo eso es lo que quiere, destruir matrimonio. Pero para la gloria y honra de Dios, jamás se han separado mis papás. Ay, mira. Sí, digo, no son cristianos, pero sé que un día el Lo Señor los tienen va a ahí alcanzar. junto. Entonces, sale tu niña de 5 meses, me imagino que era una cosita. Aquí cabía en el tatuaje, aquí, así. 34 centímetros. 34 centímetros. ¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital ella? 4 meses. 4, wow. Sí, es bastante tiempo, Sí. 4 4 meses. meses. Y tú la acusabas a ella que era por culpa de ella. Por culpa de ella. La muerte Sí. venía De la con muerte que mi te- hija. Así es. Pero tú estabas tan ciego que no podías ver lo que tú estabas haciendo, la condición en la que tú estabas, porque aunque tu carrera iba ya también en declive, tú aún seguías en contacto, Sí, con así tu es. primo. Con el Así primo. es. ¿verdad? Así Aún es. seguías y mandándole dinero y haciéndose su Sí, trabajito sí, sí, y todo. Aunque ya había desconfianza en ti, algunas dudas por ciertas cosas, es. pero aún estabas allí. ¿Cómo sigue Sí. decayendo todo? Ahí, ese año me tocó ir a la Serie del Caribe, el 2014. Me tocó ir a la Serie del Caribe y quedamos campeones. Íbamos representando obviamente a México y a Naranjeros de Hermosillo. Quedamos campeones y cuando veo que pues mi hija me habla el doctor y me dice, oye, pues me manda un mensaje grande, largo. Me dice, tengo que decirte que lo más probable, la situación de tu hija, la condición que ella está, es nula. No creo que amanezca, me dijo. No, solamente un milagro puede hacer algo. Y dentro del mensaje había una foto. Y la niña parecía un tanquecito. Así hinchada, sus cachetes completamente hinchada. Y yo le hablo al doctor y yo le digo, doctor, ¿qué pasa? Le digo yo, pues te tengo que decir la verdad, me dijo. Si tú puedes venirte, ven, me dijo que... No va a aguantar. No, me dijo, es casi 1%, me dijo, entre 100 es 1% la probabilidad de que ella viva, me dijo. No se puede, me dijo. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya se le puso el medicamento, tiene ella 24 horas, si aquí en 24 horas no saca su líquido del cuerpo, pues no puedo hacer nada, me dijo. Bueno, le dije yo, está bien, déjeme buscar vuelo, le dije, a ver qué voy a hacer, pues para apoyarla a ella. Y estábamos jugando, era el segundo o tercer juego, y hablé con el manager, le dije, ¿sabe qué? Pues me tengo que ir, le dije yo, estábamos en una isla en Margarita, me tengo que ir, le dije yo, porque, no, pues, adelante, me dijo, busca tu vuelo y adelante, me dijo, no te puedo detener, me dijo, es algo familiar y vete a apoyar a tu esposa. Y empezamos a buscar vuelos, y no había. La única opción que teníamos era agarrar un barco, llegar a no sé qué ciudad, de esa ciudad tengo que agarrar un autobús, llegar a no sé dónde para poder llegar a Caracas y de Caracas agarrar un vuelo a Panamá. Un show. Bueno, eran 3 días de viaje. Wow. Y digo Demasiado. yo, bueno, pero en 3 días ya casi se acaba el torneo. Dije yo, bueno, pues ni modo. ¿Sabes qué, Paulina? No. Pero por ejemplo ahí, Sebastián, ¿no le llamaste al brujo y le preguntaste? No. Mira cómo ella. No. ¿No lo recuerdas? No lo llamé. O sea, en el sentido porque pues parte de la niña en el hospital, ellos consultaban la situación. No lo llamé porque volvemos al mismo tema con el que empezamos.
yo me enfocaba más en el béisbol. O sea, yo sí me regresaba, claro que me quería regresar, pero a la vez yo decía, pues si termino aquí, pues termino. ¿Me explico? Entonces yo lo que quería era irme, Triunfar. pero a la vez yo decía, ojalá y me vaya bien aquí. Sobresalir aquí para ver qué oportunidad se me vuelve a abrir. Y cuando pasa eso, me va muy bien en la Serie del Caribe esa. Muy bien, yo creo que fue un sueño mío. Dijiste, de ahí para arriba. Sí, dije yo, de aquí ya comienzo otra vez mi carrera. Dije yo, de aquí, pero cabe destacar que la niña soltó el líquido. Qué bueno. Suelta el líquido y me manda un mensaje, no me acuerdo si fue mi suegra, que le habló un jugador, amigo de nosotros, que es de por ahí de donde viven ellos. Algo ahí, un contacto, porque yo no podía contactarme con ellos porque no había señal. Entonces viene y pasa eso y me habla él, el jugador él, y me abraza. Y me dijo, oye, te voy a decir algo. Dime, le dije. Tu niña ya orinó, me dijo. Así. Wow. ¿Cómo? Le dije. Sí, me dijo. Porque él estaba conmigo cuando estábamos buscando los vuelos. Me dijo, no, me dijo, ya soltó el líquido. No te preocupes, me dijo. Ya no tuviste que regresar. Y mi suegra fue quien le había hablado. Le dije. No se quería regresar. No se quería. Pero él había hablado con mi suegra y mi suegro, pues. Ya sabíamos el contacto y todo. Ya yo le hablé. ¿Qué pasó? Le dije, no, me dijo, ya todo está bien. Ya conseguí para hablar al doctor y todo, porque solamente con internet. Y le hablé al doctor y ya me dice eso y yo suelto mi cuerpo. Dije yo, pues, ya me quedo tranquilo. Ya me quedo tranquilo y me empieza a ir mejor. Me empieza a ir mejor. En la final doy un gran slam. Me empieza a ir bien. Bien. Se acaba ahí el torneo y yo veo que nada pasa. Nada, siguió todo igual. Ahí yo creo que fue cuando firmé con los Phillies, ahí agarré, firmé el contrato con Filadelfia otra vez y voy a entrenamiento de Grandes Ligas. En entrenamiento de Grandes Ligas, pues obviamente yo no juego Grandes Ligas. Yo le digo, oye, me dan chance de llegar 2-3 días más tarde por la situación de mi bebé. Y me dicen que sí. Sí, me dicen. Y eso, a lo que yo he escuchado, pues eso no se lo dan casi a nadie. Más que a las personas que ya tienen su tiempo en Grandes Ligas, a los que ya son, sí, a los que ya son caballos, le pudiéramos decir, como se habla beisbolísticamente hablando. Y me dan el permiso, para eso nos quedamos, pues dimos lo que teníamos, nos cobraban mucho dinero diario y estábamos en ese proceso. Y yo me voy a Estados Unidos. Cuando yo me voy a Estados Unidos, pues ella se queda. Ahí fue ya donde mi carrera ya. Yo duré una semana, yo creo, en entrenamiento de Grandes Ligas. Empezaron los juegos, 10 días, me bajaron. Dije yo, ¿qué pasa? Pues no me han dado chance ni de jugar, dije yo, pues ver qué es lo que está pasando. De ahí fue el declive de mi carrera, de ahí ya yo no me pude recuperar. Pero ahí entra una parte que, estando él allá, a mí me confrontaba en su casa. Y es ahí donde empieza como que la guerra espiritual más fuerte, porque entre él y yo ya había muchos problemas de todo tipo. De todo tipo me refiero a de todo. Él estaba solo por allá, yo estaba con mi niña en el hospital, hablábamos menos, o sea, era menos la comunicación y como que nos fuimos alejando, porque yo me enfoqué pues en mi hija. Y él, como él dice, él en llegar a donde él quería llegar, sin importarle. Sí, como papá te duele la situación de tu hija, pero no te importa porque tú quieres un logro y ahí estás enfocado en tu meta. Y pasa en ese tiempo que me empiezan a confrontar a mí y me agarran a mí sola sin él y me dicen, ¿qué es lo que le hiciste a mi hijo? Tú le hiciste eso. Ahora tengo que ir yo a Obregón con una mentada chamán, algo así, porque tengo que ir a quitarle la brujería que le hiciste, porque la brujería que le hiciste está muy fuerte. Wow. Y él no va a salir adelante. Necesito que mi hijo salga adelante. Y necesito que él, o sea, su carrera suba, porque por tu culpa él está así. Por lo que tú has trabajado, él está así. Por lo que tú has hecho con otras personas, él está así. Y yo me quedo, a ver, yo
cuando realmente quien decide abrirle la puerta al diablo es él. Cuando el que realmente decide entrar en ese mundo del diablo es él, no yo. Mas sin embargo a mí me arrastraba. Y no nada más a mí, también a mi hija. Porque a consecuencia de eso es que mi hija casi muere. Y casi muero yo también.